¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La Constitución en México, como en otras partes del mundo, es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación: poder ejecutivo, legislativo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal. Entre todos aquellos y los ciudadanos, asimismo establece las bases para el gobierno y para las organizaciones de las instituciones en que el poder se asienta. Y finalmente establece un pacto social supremo entre la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. El tema de esta tarde son las recientes reformas constitucionales. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan como cada semana. Quiero recordarles que este programa se transmite todos los días jueves a las 6 de la tarde y es completamente en vivo. Pero además nos puede ver en las retransmisiones en la señal de TV UAC los fines de semana. Y también nos puede buscar en redes sociales, en donde puede encontrar el contenido completo de estas emisiones para que, si es de su interés, pueda ver alguno de los temas que hemos abordado con anterioridad. Búsquenos en redes sociales, entonces aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo, y estamos por ahí al pendiente de usted a través de YouTube, de Facebook y de Spotify. En Facebook lo invitamos a que nos siga, a que comparta nuestro contenido y también a que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, mensajes privados sobre si quiere que abordemos algún tema, alguna problemática legal que sea de su interés. Con muchísimo gusto nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores en cada área del derecho para poder disipar esas dudas recurrentes. Pues sí, fíjense ustedes que quiero comentar a título personal que es un gusto y un honor tener a nuestro invitado, que en su momento la licenciada Laura Méndez podrá presentar, porque yo recuerdo estar como todavía en primaria y escuchar del gobernador Enrique Burgos. Luego llegué a mis primeros trabajos en la entonces Procuraduría o Fiscalía y pues se tocaba la figura del senador Enrique Burgos. Y bueno, pues hoy tenerlo en esta mesa de trabajo y tenerlo a la distancia, contar con su amistad, pues la verdad que es un gusto y un honor. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Como ya lo anticipa, está aquí con nosotros el maestro Enrique Burgos García. Entre otras cosas, para que lo conozcan mejor, les comento que él es queretano, es universitario, formado en esta máxima casa de estudios y también es político mexicano. Se ha destacado, entre otras muchas actividades, como gobernador constitucional del estado de Querétaro, también como presidente municipal en el municipio de San Juan del Río. También se ha desempeñado como diputado federal y como senador de la República. Esto, entre otras muchas actividades profesionales y académicas, son en las que se ha destacado el maestro Enrique Burgos, a quien con mucho gusto le damos la bienvenida y además le agradecemos que haya aceptado la invitación a este espacio para poder escuchar sus comentarios sobre este tema tan actual y tan relevante. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Y bueno, doctor, si usted me lo permite, a mí me gustaría pues entrar en tema, porque luego el tiempo es el peor enemigo que tenemos aquí en el espacio. A mí me gustaría comentarle que, bueno, pues este programa, como atinadamente lo dice, es el consultorio jurídico de TV UAC. Pues nos sigue también la gente productiva, la gente que mueve la economía de nuestro estado, pero no menos importante, también nos sigue un círculo muy importante del gremio jurídico y de la comunidad universitaria. Para todos, a mí me gustaría empezar, si usted me lo permite, por señalar
¿qué es la Constitución? ¿Cuál es la importancia que reviste la Constitución para todos nosotros? Porque pues, cualquier persona podría decir, bueno, pero es que pues están los derechos humanos o los derechos fundamentales. Pues sí, pero ¿qué es la Constitución y cuál es la importancia que reviste para un Estado de Derecho, para nuestro Estado mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Antes, si me lo permite, muy brevemente, por favor, doctor, agradecerle a la licenciada Laura Méndez, al licenciado Gerardo Pérez también la oportunidad de compartir este espacio en un ámbito universitario, en un espacio de nuestra máxima casa de estudios en Querétaro. Si me permiten hacer esta referencia, una nota dominante, una característica del espacio universitario, es que hay la expectativa, la oportunidad y desde luego la posibilidad de que nos cobije la universidad con sus 3 notas características: docencia, investigación y extensión universitaria. Y eso es lo que está haciendo nuestra universidad y por eso gracias por darnos la oportunidad de compartir este punto de vista. Efectivamente, licenciado don Gerardo, lo plantea usted bien. ¿Qué implica una Constitución? Aunque suene redundante, la Constitución constituye. Puede decir, bueno, pues es obvio. No, pero tiene sentido la expresión. La Constitución constituye. El Estado contemporáneo, no solamente el Estado mexicano, el Estado del siglo XX, del siglo XIX, y yo, desde luego, el que está ya entrado el siglo XXI, es un Estado contemporáneo, dentro del Estado mexicano, que se estructura, se organiza a partir de una Constitución. Una entidad que se diga Estado carente de Constitución podrá ser cualquier cosa menos un Estado. Ahora, la Constitución en México, la historia del constitucionalismo mexicano, se inscribe con mucha singularidad. El constitucionalismo social mexicano tiene una enorme trayectoria, riquísima, entre otras cosas, por su originalidad. Hay distintas aportaciones del pensamiento que dicen por qué es original la Constitución. Algunos dicen, pues, por haber conciliado los derechos sociales con los derechos políticos, con los derechos humanos, y por haberse asomado a una proyección mejor de la estructura del Estado moderno y del Estado contemporáneo. Algunos autores con mayor profundidad, entre ellos, pues lo mencionaba ya el doctor Burgoa y el doctor Carpizo también lo mencionaba, la originalidad de la Constitución de 1917, entre otras cosas, las que acabo de mencionar y otras más, pero descansa esencialmente en haberle tomado el pulso a la sociedad, al pueblo, al de su tiempo. La originalidad descansa en un vínculo directo entre el componente social y la figura que se traduce en un documento realmente histórico, en un documento inscrito. Y lo recordamos bien, cuando se convoca al Constituyente de Querétaro, 1916-17, nuestra nación tenía fresca una revolución, la primera revolución, por cierto, que conoció el siglo pasado. Era una confrontación entre vertientes políticas, entre vertientes ideológicas, que primero se confrontan en un movimiento revolucionario, y la característica de una revolución es que es un movimiento violento y que se encausa finalmente, claro, con un costo terrible, pero se va encauzando para asistir a la convocatoria que hace Venustiano Carranza, llamado el primer jefe del ejército constitucionalista, exgobernador del estado de Coahuila, que, si me permiten hacer una brevísima referencia histórica, cuando Victoriano Huerta da el golpe de Estado, asesinando al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, él, que era el jefe de Estado Mayor, se autopostula como titular del Poder Ejecutivo. Esta expectativa
violenta, por supuesto, todo principio de derecho, pero se apodera, fue un golpe de Estado. Y cuando les comunica, recordaremos que no había medios de comunicación, ni siquiera el teléfono estaba todavía en plena disposición. Obviamente, televisión, radio, pues, por supuesto que no, pero había otro medio, el telégrafo. El telégrafo ya se establecía. Y entonces, Victoriano Huerta, apoderado arbitrariamente del Poder Ejecutivo, decide mandarle un telegrama a todos los gobernadores de los estados, un telegrama escueto, que decía: a partir de esta fecha me hago cargo del Poder Ejecutivo de la Unión. ¿De parte de quién? De él. ¿A nombre de quién? De él. Pero les notificaba esto, y la verdad es que todos los gobernadores guardaron silencio, excepto uno, el de Coahuila. Venustiano Carranza conversa con su Congreso local y le dice: esto es un violento golpe de Estado, pone en riesgo la soberanía, pone en riesgo el orden constitucional. Recordemos que en ese tiempo la Constitución vigente era la de 1857, muy parecida a la actual, por lo menos en los principios fundamentales. Cuando él convoca a su Congreso y le dice, como mexicanos, como responsables del gobierno del Estado y como responsables de garantizar la vigencia de la Constitución, recuerden que los gobernadores también protestan cumplir con la Constitución, la general de la República y la particular del Estado. Entonces dice, están violentando la Constitución, y el Congreso lo habilita, el Congreso de Coahuila, le dice: te habilitamos para que formes un ejército que vaya a confrontarse con el usurpador. Y a partir de esa facultad, a partir de esa disposición del Congreso local, él inicia pues el gran peregrinar y la gran tarea de ir al rescate de la Constitución. Forma un ejército llamado así, Ejército Constitucionalista, porque su nombre lo señala. Buscaba la recomposición o el restablecimiento del orden constitucional, e inicia la larga batalla, la larga lucha que desde 1913-14 hasta 1917 abre un gran arco histórico, político, de confrontaciones, de desencuentros y de encuentros, que finalmente hacia septiembre de 1916 resuelve convocarse a un Congreso Constituyente. Hay una convocatoria específica. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto de Constitución, discutirla y, en su caso, aprobarla y sancionarla. Eso fue lo que se hizo de septiembre del 16 hasta febrero del 17. En ese tiempo se conjugan en el antiguo Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, distintas corrientes: izquierda, derecha, centro, matices conservadores, matices liberales. Era una confrontación creativa, emocionante del pensamiento jurídico y también del pensamiento social y del pensamiento político. Fue un alarde, auténticamente un alarde de posiciones ideológicas, de discursos, de debates y de confrontación. Algunos, los que venían con la idea de actualizar la Constitución de 57, acabaron convencidos todos de que lo que tenía que surgir ahí no era una serie de reformas ni de actualizaciones, sino un nuevo orden constitucional a partir de una nueva reforma. ¿Qué innovación tenía esta Constitución? Lo social, el tema campesino, el tema obrero, que eran temas altamente sensibles en el escenario político del siglo XIX y del entrante siglo XX. Las tiendas de raya, la delincuencia, muchos elementos que hacían anhelante un nuevo orden. Y este nuevo orden asoma, pero tenía que asomar no arbitrariamente, no a base de otro golpe de Estado para sustituir a otro golpe de Estado. No, tenía que surgir a partir de un orden constitucional.
y ese orden se plantea en Querétaro, se debate en Querétaro y concluye el 31 de enero de 1917, cuando los 218 diputados constituyentes, representantes de todos los rincones de la nación, de la República, logran un entendimiento. Se concluye la Constitución el 31, es su último día, cuando se va a cerrar, a clausurar formalmente el periodo de trabajo, de sesiones del Congreso Constituyente, con mayúsculas, el Congreso Constituyente de Querétaro. 31. El jefe del Ejecutivo, como se llamaba Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, así se llamaba, no presidente, encargado del Poder Ejecutivo, recibe a la Comisión de Diputados Constituyentes encabezados por Luis Manuel Rojas, un jalisciense que presidió las sesiones del Congreso, y desde luego los diputados constituyentes queretanos, Juan N. Frías, Ernesto Perruxía y José María Truchuelo, los tres. Los recibe Carranza, atento a lo que le decían, pero en otras palabras le dicen: ha concluido las sesiones del Congreso, hay un documento constitucional sancionado, aprobado, hay un orden constitucional que queremos ahora que sea promulgado y publicado para que se cumpla todo el procedimiento legislativo, y más aún cuando se trata de una constitución. Pues eso ocurrió, y el día 5 se promulga la Constitución de 1917, por cierto, la primera que incorpora los derechos sociales, pero no los incorpora de una manera circunstancial, los incorpora de una manera armónica, de una manera congruente, de una manera sistemática. Eso es lo que hace el Constituyente 17, y por supuesto, digamos, el impulso y las facilidades que tenía que dar el encargado del Poder Ejecutivo, que fue justamente don Venustiano Carranza. Que por cierto, si me permiten, sí, licenciado, la expresión documentada ya de la Constitución no se dio justamente en Querétaro, se dio cuando un diputado constituyente, que era además director del periódico El Universal en la Ciudad de México, pues conoce el documento, y antes de que se conociera, antes de que fuera a promulgarse, lo da a conocer en la Ciudad de México. El Universal, el periódico que tenía su edificio en el viejo lugar, llamaban edificio Guarneros, y ahí se da a conocer antes que en Querétaro. Pero bueno, fue una publicación, como supongo yo, como un medio periodístico, pues quería ser muy oportuno, pero claro, faltaba la formalidad de que fuera promulgada. ¿Por quién? Pues por el Ejecutivo, que era don Venustiano Carranza. Se cumple el requisito y surge, como dicen algunos autores, formidable y majestuosa la Constitución de 1917. La Constitución que hoy nos rige, la Constitución que hoy conduce al Estado mexicano. Y cuando digo el Estado mexicano, no hablo solamente del gobierno, hablo del conjunto del pueblo, del gobierno, por supuesto, del ámbito territorial, del orden soberano, de la perspectiva final, el carácter teleológico del Estado. Y dentro de todo esto, pues podemos decir, sí, surgimos de una revolución que se convirtió en Constitución. De un choque de ideologías surge una gran síntesis, y esta síntesis se llama así, Constitución. La de 1917, algunos dirían, bueno, pero el escenario de 1917 no es el escenario de este año, no es el escenario de 2022.
Ni la sociedad de aquel tiempo es la sociedad de ahora, ni la tecnología de aquel tiempo es la tecnología de hoy, ni los medios de comunicación de entonces son los medios de comunicación de hoy, instantáneos, universales. Es cierto todo eso, pero nuestra Constitución, siendo la del 17, se transforma prácticamente día con día, tomándole el pulso a la sociedad, día con día, mes con mes, año con año, década tras década, y por eso decimos que en esencia la Constitución del 17 es la Constitución del 2022. Por supuesto, en esto no hay duda, pasando por ese puente que implica el reconocimiento a todas las transformaciones. ¿Por qué? Porque el constituyente del 17 tuvo una enorme virtud, la virtud de prever que los cambios en los escenarios sociales y políticos eran una constante y que además eran irreversibles. Y por eso el constituyente del 17 previó en el artículo 135 una fórmula que permite que la Constitución esté al día, la reformabilidad de la Constitución, 135 constitucional. ¿Qué dice en esencia? Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada. Se puede cambiar la Constitución. Para que las reformas o adiciones sean viables, tendrán que ser discutidas y calificadas por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, mayorías calificadas, y deberán contar con más de la mitad de la aprobación de los congresos de los estados. Esta fórmula resultó práctica porque permitía el cambio constitucional sin formas violentas, sin formas que alteraran o que descompusieran la trayectoria en lo posible estable del conjunto de la sociedad mexicana y del Estado mexicano. Esto ha permitido hasta nuestros días hablar de las reformas constitucionales. Y de reformas constitucionales no solamente para el día, sino la oportunidad de prever escenarios futuros, de asomarse al futuro y de dejar bases para que el tiempo no nos rebase o para que las circunstancias no nos rebasen. Esto es lo que hace la Constitución de 1917, que es la Constitución del 2022, la de aquel tiempo y la de nuestro tiempo. Ahí, doctor, si me lo permite, para cerrar este primer bloque, me gustaría puntualizar dos cosas y bueno, también señalar algunas inquietudes que nos hacen ya nuestros televidentes, que agradezco enormemente que estén atentos. Incluso el señor productor nos comentan que hay un eco ahí en el programa y que se escucha un poquito mal, pero espero que ya lo estemos solucionando ahí. Están atentos del programa, doctor, eso también es muy fabuloso. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por... Quiero comentar lo siguiente. Con este preámbulo que usted nos da de la importancia que nos lleva a cabo la consolidación que hoy tenemos de la Constitución de 1917 y que incluso, pues, no siempre estudiamos toda la Constitución, doctor, porque es verdad que a veces en la cátedra analizamos pues, las garantías fundamentales, hoy derechos humanos, y nos ubicamos en concreto en la garantía de propiedad, de igualdad, de seguridad jurídica, de libertad, a lo mejor en los primeros 28, 29 artículos y las garantías sociales que estaríamos hablando, como atinadamente usted lo comentaba, de los derechos laborales y los derechos, por supuesto, de la tierra, ¿no? Del 127. Pero a 741 reformas, doctor, al 2021, 741 reformas que tiene nuestra Constitución en 136 artículos y más de 50 reformas constitucionales que ha realizado este último gobierno en estos 3 años. ¿Sigue siendo vigente nuestra Constitución? Sí, no. ¿Y por qué, doctor? Sí, este es un gran tema, porque por una parte, pues lo acaba de mencionar, licenciado, más de 700 reformas o adiciones que han impactado. Si mal no recuerdo, creo que hay solamente... Y una que no alcanzó a aprobarse, doctor. Y una que no alcanzó a aprobarse. Y creo que solamente nos quedan algo así como 23 o 24 artículos intocados.
del conjunto de los 136 artículos. De la Constitución original del 17. Sí, exacto. Bueno, podríamos verlo de dos maneras. Algunos autores dicen, sí, efectivamente ha sido un número excesivo de reformas, pero también eso, dicen, ha tenido la oportunidad de que sea una Constitución oportuna y al día. Otros, y creo que con buenas razones también, dicen, es que a veces somos tan desconfiados, la sociedad a lo mejor está reservona con sus autoridades de cualquier signo, que parecería que hubiera una tendencia a decir, no me resuelves si lo pones en una ley secundaria, ni tampoco me lo dejas de todo claro si lo pones en una ley reglamentaria, en una ley orgánica. Yo quiero verlo en la Constitución, porque la Constitución finalmente dice, no, pues eso sí me da garantía. Puedo hablar de inconstitucionalidades, incluso recurrir al juicio de amparo por violaciones al orden constitucional. Yo creo que esa reserva que existe nos ha inclinado y nos ha llevado a que tengamos que poner casi todo en la Constitución. Y entonces estamos corriendo el riesgo de que se convierta no solamente en una Constitución de principios o declaratoria, que sería lo esencial, sino que a veces la empujamos tanto que la queremos convertir en una Constitución reglamentaria. Y ahí yo creo que se abre un espacio de oportunidad para los juristas, para los jurisconsultos, para las universidades, para las facultades de Derecho, para hablar, incluso hubo, yo creo que hace unos 10, 12 años, una propuesta, maestro, de decir, ¿por qué no se revisa la Constitución? ¿Por qué no se hace un análisis puntual que diga, esto sí es constitucional? Y dejar las bases que delineen los estamentos del Estado, los derechos individuales o garantías, o los derechos y sus garantías, la estructura fundamental del Estado, los poderes, los tres ámbitos de gobierno, el federal, estatal y municipal, en lo esencial. Y que lo demás, por ejemplo, cuando se define a los estados, bueno, establecer lo estrictamente básico y mandarlo a las constituciones locales, etcétera. Sí, porque se dice muy sencillo, doctor, pero yo recuerdo todavía que hace un par de años se hablaba de o una nueva Constitución, y cada que conmemoramos un aniversario más, o una nueva Constitución, o es porque simple y sencillamente el derecho tiene que irse innovando en base a las necesidades sociales y a las problemáticas sociales. Exacto. Y por consiguiente, para que siga siendo vigente nuestra Constitución, pues tiene que ir teniendo estas modificaciones. Sí. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, o que, vamos, como estudioso del derecho, es, y que también la gente que nos sigue, doctor, y que muchas, ahorita señalaré todos los que nos están viendo en este momento, después del corte lo comento, porque pues muchos dirán, oye, ¿de qué me sirve que en el sexenio pasado, antes de que incluso entrara el gobierno, yo recuerdo que había una gran expectativa de hacer un pacto entre todos los partidos políticos, doctor, y resulta que dijeron, no, hasta que seas presidente. Como presidente electo, no, bueno, ya, es presidente, Enrique Peña Nieto, y hace las famosas reformas estructurales de gran calado, ¿no? Que decía. Sí. Llegamos en este nuevo bloque o en este nuevo sexenio y resulta que inmediatamente llevamos o derogamos esas nuevas leyes. Entonces, como que pareciera que es un juego de poderes. Sí. Y entonces, Sí. con eso regresamos, porque la Constitución pues es la columna vertebral de todos nosotros. Sí. Y no hay ni tratado internacional ni ley por encima de la Constitución. Entonces, a veces pareciera que jugamos, ¿no?, Exacto, a las exacto. fuerzas. Vamos a la pausa, estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo el doctor Enrique Burgos García, con el cual estamos hablando de las recientes reformas constitucionales. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de nuestro bello estado de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas. Una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y nos hace favor, le comentaba usted, que nos acompañe en esta mesa de trabajo el doctor Enrique Burgos García, con el cual estábamos hablando de las reformas constitucionales. Si me lo permiten, quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en el programa. A Ana Julia Terrazas, gracias por todos sus comentarios. A Celina también, escucha el programa, felicidades a este invitado. Hugo Carranza, Andrés Guerrero, gracias maestro, fuerte abrazo. Un Lau también lo está viendo. Maestro, por supuesto, Adolfo Vega Perales, gracias. Estimado maestro y amigo, ya se te extraña por esta mesa de trabajo. Dice, una voz más que autorizada, el doctor Burgos, para hablar de estos temas. Nuevamente, maestro Gerardo, por su reciente toma de protesta. Gracias, maestro Adolfo, por estar pendiente y atento de las actividades de todos nosotros. Doctor, a mí me gustaría, en su visión, para que toda la gente esté atenta, pues ya más o menos usted nos comentaba que el artículo 135 nos da la posibilidad de decir, a ver, espérame, no cualquiera le puede meter mano a la Constitución. Tiene que ser aprobada por mayoría y aún así tiene que haber una Cámara de origen o una Cámara de revisores. Me refiero a una Cámara de diputados, una Cámara de senadores. Cualquiera de las dos puede llevar a cabo esta iniciativa de ley, correcto, pero también se vuelve Cámara revisora, sí, ¿no? Puede ser de origen o revisora y viceversa. Pero eso no es todo. Tiene que ser aprobada por la mayoría de los congresos de los estados para que entonces sí sea una reforma constitucional. Exacto. Ahora, doctor, en su visión, estas últimas reformas constitucionales, en su experiencia, incluso como legislador en el Senado, en el trienio pasado, doctor, siendo usted presidente de puntos constitucionales, pues uno, la verdad es que se emociona cuando los ve en el canal del Congreso y luego tenerlo aquí al lado, doctor, pues probablemente emocionado, ¿verdad? Muchas gracias. Pero en su visión, ¿cómo nos puede transmitir estas vivencias y cuál es su experiencia de hoy? Usted no se siente a veces, porque yo lo hago, doctor, y yo lo hago como ciudadano, me siento impotente de luego a veces decir, ¿cómo pueden alegar esto? ¿Cómo pueden discutir esto? Que no es tema o que no sería motivo de debate. ¿Cómo lo visualiza usted, doctor, en su experiencia? Bueno, pues por una parte habría que advertir que la sociedad también ha cambiado, que la sociedad, en la medida en la que ha sido posible documentarse, estudiar, compartir, analizar, pues la sociedad, por supuesto, es una sociedad que está al día, pero que además es objetiva, no porque sean teorizadores, sino porque viven el día a día, en sus bondades o en sus contrastes, o en sus dificultades y en sus retos. Esa es la riqueza de la sociedad en su conjunto. Incluso la diversidad en el pensamiento, la pluralidad política, la pluralidad ideológica, pues la diversidad en todos estos puntos de vista es finalmente el punto de riqueza que permite ir identificando las mejores rutas, los mejores trazos, ¿a través de qué? Del pensamiento, por supuesto, pero a través del diálogo, a través del intercambio de puntos de vista, a través del escúchame y te escucho, proponme, te propongo, para lograr que efectivamente se logre coger una especie de síntesis de ideas. La reforma constitucional, las que ha tenido a lo largo de su existencia nuestra Constitución del 17, hoy en día diría yo que ha evolucionado porque, y mire, perdón que lo diga, yo soy integrante del PRI, pero no quiero con esto desconocer que hoy en día hay otras fuerzas políticas con mucha valía también, con muchas aportaciones, con ideas también innovadoras, hay que reconocerlo. Y esto es lo que permite justamente la riqueza de la diversidad cultural en materia política. Y esto tiene que reflejarse en el Congreso, o en los congresos de los estados, o incluso en los ayuntamientos. Pero claro, si se trata de la Constitución, pues el primer espacio de debate se da en el Congreso de la Unión, como bien lo apuntaba el licenciado Gerardo Pérez, pues, en cualquiera de las dos cámaras, y luego en los congresos locales, que son también espacios de debate, pero enriquecidos porque hoy hay comentaristas, hay analistas, hay articulistas,
en medios de comunicación escritos, en la televisión, en la radio. En fin, hay una serie de aportaciones que al final de cuentas todas enriquecen, todas apuntalan. Incluso la crítica podría no gustar, pero es el primer nivel de oportunidad. Lo que no gustó, lo que no satisfizo una posición. Ahora, en ese mundo, digamos, de todas estas referencias a las que hacemos alusión, pues tendrá que darse la oportunidad de discutir. Y asunto que seguramente a quienes nos han hecho el favor de enviar algún mensaje, alguna observación, alguna sugerencia, pues lo van a entender. Para algunos se habla de la necesidad de una nueva constitución. Dicen, no, pues como ha cambiado tanto el mundo, América, la sociedad, el país, necesitamos una nueva constitución. Es una posición respetable, es una posición que pues tiene sus argumentos también. Otra posición dice, no, como lo dijimos hace un momento, ya tenemos esta, la del 17, que es la del 17, pero que ha sido transformada también, porque es la constitución de nuestro tiempo, es la constitución de hoy día, y la que está previendo o atenta a lo que se resuelva en distintas propuestas que tienen que ver con el ámbito económico, que es todo un tema, respuestas que tienen que ver con el ámbito y la composición social, que tienen que ver con el ámbito electoral. Hace pues, unos cuantos días, el día 28, antes de que clausurara el Congreso de la Unión Superior de Sesiones, o el mismo día en que se iban a clausurar, el Ejecutivo de la República envía un paquete de reformas en materia electoral que se recibió efectivamente, pero que no ha sido puesto ni siquiera a las comisiones. Sí se recibió, como decir, aquí está esta propuesta, se recibe. ¿Qué paso siguiente tendrá? Transferirlo a comisiones, a las comisiones legislativas. ¿Para qué? Pues para que las comisiones empiecen a abrir esa propuesta, empiecen a distribuirla a otras comisiones y al conjunto de los integrantes del Congreso, pues para que no solamente la conozcan, sino para que vayan interiorizándose, teniendo una idea de la propuesta y formulen sus argumentos a favor o distintos, no necesariamente en contra, pero distintos. Ese tendrá que ser el trayecto. Al final de cuentas, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad esencial, que es conocer, analizar, discutir, dirimir y resolverlo en una propuesta. No siempre las propuestas coinciden. Aquí impera el principio de la mayoría sobre la minoría, y así es. Ha sido en todos los congresos del mundo. Así ha sido, así se resolvió en la Asamblea Francesa previa y posterior a la Revolución Francesa. Así se resolvió en el modelo norteamericano en 1787. Así se resolvió en la primera constitución formal que tiene México a partir de 1824. Era debate de pensamiento, debate de ideas. No ha cambiado desde esa perspectiva el método para resolverlo. Claro, con problemas nuevos, de dimensión distinta, de enorme complejidad, que pues obviamente tienen que pasar por ese tamiz, que esencialmente es el mismo: discutir, analizar, proponer, debatir y resolver y votar. Pero también... Perdón, doctor, en ese mismo punto, para cerrar con esa idea, nos pregunta aquí bueno, si nos dicen de la tele es televidente, pero si es del Face, es pues, una seguidora. Una seguidora del Face. Exacto. Nos comenta, doctor, su opinión, porque nos dice, oiga, ¿no considera usted que en lugar de crear y promover reformas a la Constitución, no deberíamos ya, y tener tanto parchadero en la Constitución, debería de emitirse una nueva? Sí, eso lo comentaba hace un momentito. Sí. Lo estábamos comentando porque sí, efectivamente tiene razón en su pregunta. En el ámbito universitario, en el ámbito del campo de los juristas,
de los abogados, pues sí, existen dos vertientes. La que dice, ha cambiado tanto esto que necesitamos una nueva constitución. Algunos también de mucha raíz, Diego Valadez, Jorge Carpizo, que bueno, lamentablemente ya ha fallecido, lo planteaba, Diego Valadez lo menciona y dice, bueno, si tenemos la vía de la reformabilidad en la Constitución, pues tenemos un camino para resolverlo, hagámoslo. Y yo creo que esto se va a dar. Yo les mencionaba hace un momento que llega un paquete de reformas el último día de sesiones, que tendrá seguramente a partir del 1 de septiembre pues, que transferirse a las comisiones y abrirlo a la discusión. Y ojalá que en el Congreso de la Unión se dé la oportunidad de que se abra a la sociedad. En la medida en la que el Congreso tenga la oportunidad de decir, a ver, hay un paquete de reformas constitucionales, están tocando la ley fundamental, con todas las consecuencias que ello implica, es importante tomarle el pulso a la sociedad. Es cierto que el legislador pues tiene el privilegio justamente de ser el que participe y en su caso el que resuelva y vote, pero la riqueza de tomarle el pulso, la consulta a la sociedad es inigualable. Hay métodos y no son nuevos, ya los hemos visto en otras ocasiones, foros de consulta, reuniones de trabajo con organizaciones, con universidades, en donde el campo del derecho, bueno, pues florece, por supuesto. Aquí hay una muestra en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Nacional y en otras universidades, incluso en las privadas. Yo creo que la propuesta que ya está colocada, ya está ahí, sería susceptible, me parece que sería muy enriquecedor someterla al punto de vista del análisis, para que haya nuevas aportaciones, para confirmarla, para mejorarla, para debatirla, para mejor construirla y para que el Congreso, que ya es el depositario de esa iniciativa y que tiene que seguir el proceso electoral completo en comisiones, en el Pleno, pasar a la otra Cámara, pasar a los Congresos, tendrá oportunidad de recibir muchísimas opiniones, claro, en el sentido de la perfectibilidad, es decir, de mejorarla en todo lo posible, oyendo, escuchando y tomándole el pulso al destinatario. ¿Quién es el destinatario? La sociedad mexicana, los partidos políticos, las universidades. Bueno, escuchémoslo, maestro, escuchémoslo. Yo creo que ahí, doctor, como hemos crecido en una cultura que lo que no está en la norma no es válido, y si no está en la Constitución no tengo un recurso en el cual pueda fundar una insatisfacción jurídica, ya no social, jurídica. Yo creo, doctor, que va a ser muy difícil que podamos dejar una nueva Constitución y no meterle mano, porque casi estoy seguro que va a llegar un nuevo presidente que va a decir, no, esto tiene que ir a la Constitución, y volveríamos otra vez a lo mismo, ¿no? Quiero pensar que va a ser como medio complicado cuando ya tenemos ahí medianamente solventado el 135 constitucional. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Lo enfocaba yo a la iniciativa que está presentada, que es un tema de reforma electoral constitucional. Dice, bueno, consulten, ábranlo, pregunten a los abogados, a las universidades, a los colegios, etcétera, que es un tema viable. Y yo creo que lo va a hacer el Congreso. Y será para mejorar, será para escuchar otros puntos de vista. Ahora, lo que usted apuntaba, maestro, la Constitución sí la tenemos, efectivamente, está documentada. Había una referencia del último de los constituyentes, el constituyente Romero, don Jesús Romero Flores. El último, michoacano, por cierto, de los que sobreviven al constituyente de 17. Me tocó la oportunidad de verlo ya muy entrado en años, ya muy avanzado, muy cansado, pero en un evento en Querétaro hizo presencia y pidió hacer uso de la palabra. Pues todo el mundo puso atención, decir, bueno, este señor que estuvo aquí en el Teatro Iturbide, que estuvo en los debates, algo tendrá que decir importante. Y habló, se tomó un tiempo y
mencionaba la necesidad, decía, este documento, esta Constitución no es solamente esto. Esta es una Constitución formal documentada. Es más, es el sentir de la sociedad mexicana, es el sentir histórico, político, jurídico que se dio el pueblo a sí mismo y que, merced a la reformabilidad de la Constitución, tiene la oportunidad de actualizarse y estar al día. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer, pero en mi opinión, maestra, maestro, con un método más abierto. Se está planteando una reforma, bueno, toquemos a todos los que puedan dar una opinión, toquemos escuelas de derecho, facultades, universidades, colegios de abogados, en fin, todos los espacios, incluso a ver qué dice el sector comercial, el empresarial, etcétera, que nos permita la posibilidad de que efectivamente tengamos una idea de qué quiere la sociedad. Si somos congruentes con el pensamiento de la sociedad, habrá viabilidad. Nada peor, maestros, nada peor que emitir una disposición jurídica, constitucional u ordinaria, que no sea congruente con el pensamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a chocar o choca con la propia Constitución, con los principios fundamentales, y habría algo que a veces parecía muy raro, habría inconstitucionalidad de la Constitución. Suena raro, pero esto está chocando con los principios esenciales, los trazos fundamentales que le dan vida a la Constitución. Bueno, eso yo creo que se puede resolver si nos respetamos, si nos oímos, si nos escuchamos, cualesquiera que sea la otra posición. La discusión tiene que darse a partir del respeto y del reconocimiento al que piensa distinto. De diversidad de ideas, lograr síntesis de pensamiento. Ese será el camino. Sí. Licenciada Laura Méndez, para ir cerrando. Sí, sin duda creo que lo que nos comenta, doctor, es muy relevante porque a final de cuentas, pues de eso se trata las reformas. El origen no es necesariamente una revolución violenta, como nos comentaba en un principio, en el primer bloque, que dio origen a la Constitución de 1917, sino que debe de ser una revolución de ideas. Y las ideas deben de ser plurales, debemos de fomentar la tolerancia de la diversidad. Claro que todos tenemos puntos de vista diferentes, pero en esos puntos de vista diferentes hay cuestiones importantes, relevantes y que nos benefician a todos como sociedad. Entre otras cosas, por aquí a través de mensajes directos nos hacen algunas preguntas que, solo para no dejarlas por ahí pendientes, ya las ha disipado todas a lo largo de la plática. Nos preguntaban que cómo se aprueban. Bueno, nos hablaba de una mayoría calificada y además de aprobación por parte de los congresos locales. Es decir, que si buscan las reformas una aprobación de todo el país, no se centra pues solamente en el Poder Federal o en una sola de las cámaras. También nos hacían la pregunta de quién puede promover, creo que esto no lo comentamos así propiamente, quién puede realizar propuestas de reforma a la Constitución, si lo pudiéramos comentar brevemente antes de despedirnos. Sí, tiene derecho de iniciativa los diputados, los senadores, los congresos, los estados, y también hay derecho de iniciativa ciudadana, cumpliendo con ciertos requisitos, como lo establece el artículo. También la ciudadanía puede impulsar. Un porcentaje, creo, no recuerdo ahorita. Sí, un porcentaje de la sociedad que sea calificado por el INE, Instituto Nacional Electoral, y darle oportunidad a que la sociedad se manifieste. Antes de que cierre, si me permite brevemente, doctor, por favor. Quiero recordar una referencia en algún documento de Jesús Reyes Heroles, cuando se promueve la reforma del 77, y yo creo que es importante que lo tengamos, la tolerancia. Decía que cuando no se tolera, se incita a ser intolerante y desembocar en la más grave de las intolerancias, que es el de todos contra todos. Sí, claro. Evitemos la intolerancia. Claro. Bien, claro. doctor. Hoy más que nunca en estos tiempos de muchas ideas, de muchas opiniones, y yo creo que es algo que nos falta tomar en cuenta, el tema de la tolerancia. Claro que sí. Sí. Si me permiten, antes de que nos gane el tiempo, queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que amablemente no solamente nos ven, nos comparten, sino también se toman un momento para enviarnos un comentario
un agradecimiento. Por supuesto, es un honor tener el día de hoy a nuestro invitado. Muchas gracias a todos quienes nos ven en vivo y también a todos quienes nos ven en nuestras retransmisiones o posteriormente por ahí en redes sociales. El consultorio jurídico de TV WAC está abierto todo el tiempo para ustedes. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios, sus temas de interés, porque de eso se nutre precisamente este programa. Además, queremos agradecer a las personas que detrás de cámaras hacen posible la transmisión de este programa. Muchas gracias. Aquí detrás de cámaras, propiamente aquí lo tenemos a Francisco Molgado, también a Edith Segura, a Denis Sánchez y por supuesto a nuestro productor Jaime Varela. Muchas gracias a todos. Licenciado Pérez, doctor Burgos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, y recuerda que tenemos una cita. Espero primeramente, doctor, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Ya ve que el tiempo se va rapidísimo. Se va muy rápido, y nada más para cerrar, quiero agradecer a otro amable televidente que nos sigue, porque no pudimos resolver sus dudas, pero me comprometo pues a regresarle la llamada. Nos decía qué críticas le ve usted a la Constitución y dos, cuáles son los derechos sociales, porque antes de irnos a bloque, doctor, rapidísimo, hablamos de los derechos humanos en los primeros 29 y luego hablamos del 127-23 como derechos sociales. Creo que sería maravilloso abordar en otra ocasión este tema que da para muchísimo también. Mucho gusto. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.